La mayoría de los empleados nuevos en Coppel escuchan rumores, pequeñas historias que los veteranos cuentan entre risas nerviosas mientras acomodan mercancía o revisan inventarios. Nadie sabe exactamente cuándo empezaron, pero todos coinciden en que las cosas más extrañas suceden siempre después del cierre, cuando el silencio del almacén se vuelve demasiado pesado, como si algo más respirara ahí adentro. La primera historia, la que casi todos los empleados de aquella sucursal en Guadalajara conocen, comienza con alguien a quien nunca debió habérsele permitido quedarse solo. Un joven llamado Luis, quien llevaba apenas 3 semanas como auxiliar nocturno. Aquel día, la tienda ya estaba cerrada. Eran casi las 11:30 de la noche cuando los guardias hicieron su última ronda. Luis se quedó doblando ropa en el área de dama, cerca de la sección donde colgaban cientos de maniquíes, unos con posturas extrañamente humanas, otros con brazos y torsos que parecían desproporcionados por el desgaste. A esas horas, el aire acondicionado se apagaba, lo que significaba que podía escucharse todo. El crujido de los estantes, el chasquido del plástico, el eco de pasos que jamás deberían escucharse después de cierre. Luis intentaba ignorarlo, pero cada golpe en la madera de los aparadores lo hacía levantar la mirada. Aquella noche, mientras recogía una blusa caída detrás de un estante, escuchó un ruido muy claro. El sonido de un gancho rozando el tubo metálico donde cuelgan las prendas. Era un sonido lento, como si alguien pasara su mano por detrás de él moviendo la ropa una por una, tomándose su tiempo. Luis se quedó inmóvil. No podía ver nada desde su posición agachada, pero sí escuchaba la repetición, un roce suave, otro más fuerte, luego un golpe seco, como si una prenda hubiera sido arrancada del gancho. Tomó aire, se levantó despacio y lo primero que notó fue que las luces del fondo parpadearon. Era un pasillo largo, completamente vacío, pero no se veía como siempre. Había algo raro en cómo las sombras caían sobre el suelo. Caminó lentamente, intentando convencerse de que solo era la corriente eléctrica, algo normal en ese edificio tan viejo. Cuando llegó al final del pasillo, vio algo que no esperaba. Una blusa colgando de la esquina de un estante, pero no estaba bien colocada. Estaba torcida, como si alguien la hubiera puesto ahí con prisa, o peor aún, como si alguien la hubiera dejado caer y luego colgado sin mirar. Luis la tomó. Era una prenda nueva, con etiqueta. La pasó por el lector para acomodarla, pero el lector emitió un pitido extraño, uno que él nunca había escuchado. Se quedó mirando el código. No aparecía en el sistema. Intentó de nuevo. Nada. Revisó la etiqueta de papel y ahí estaba el nombre de un modelo que jamás había visto. Lo raro no era el nombre, sino la fecha. Parecía impresa hacía más de 15 años. Luis sintió que la piel se le erizaba. La dejó donde estaba. Dio un paso atrás y entonces escuchó algo detrás de él. Una respiración rápida, como si alguien se hubiera agotado corriendo. Se giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Nadie debía estar ahí. Los guardias ya habían pasado y la tienda estaba cerrada con llave. Caminó hacia el almacén para avisar a los guardias, intentando no mirar las sombras. Cada paso que daba se convertía en un eco que resonaba como si alguien lo siguiera. Cuando entró al pasillo principal, notó algo que lo hizo detenerse de golpe. 3 maniquíes, los mismos que había visto desde que entró a trabajar, no estaban donde deberían. Antes estaban alineados junto al pasillo de juguetes, pero ahora estaban en medio del pasillo, formando algo así como un semicírculo, todos orientados hacia él. Luis tragó saliva. Pensó que tal vez los guardias los habían movido, pero algo no cuadraba. Sus brazos. Sus brazos estaban en posiciones distintas a como él los recordaba. Uno tenía los brazos hacia adelante, como extendidos para tocar algo. Otro los tenía levantados en una postura que parecía imitar un abrazo. El tercero estaba inclinado hacia adelante, como si estuviera observando algo muy de cerca, observándolo a él. Luis se sintió observado. Avanzó un paso. Los maniquíes estaban estáticos, por supuesto, pero algo en sus caras sin facciones parecía ligeramente deformado por el reflejo de la luz. Dio otro paso y escuchó como uno de los ganchos de la sección de ropa infantil se movía otra vez. Lentamente. Muy lentamente. Ya no quería seguir escuchando. Corrió hacia la puerta que conectaba al área de guardias.
Cuando llegó, tocó con fuerza, 2 veces. Nada. Volvió a tocar, más fuerte. Silencio. En cuanto bajó la mano, escuchó el clic de algo detrás de él. Un sonido idéntico al de una mandíbula de plástico chocando. Cuando giró, uno de los maniquíes estaba más cerca. Más cerca de lo que era posible, sin que él lo hubiera visto moverse. Su brazo extendido estaba ahora levantado unos centímetros más, casi tocándole el hombro. Luis retrocedió con un grito ahogado. Se estrelló contra la puerta, buscando la manija. La giró desesperado y la puerta por fin cedió. Entró corriendo, casi cayendo al suelo mientras gritaba a los guardias. Cuando lo encontraron, estaba pálido, sudando y con la voz temblorosa. Los guardias revisaron la tienda. Todo estaba en su lugar. Ningún maniquí fuera de posición. Ninguna prenda fuera de lugar. Nada extraño en el sistema. La blusa que Luis había visto no existía, ni en registros, ni en inventarios, ni en cámaras. Pero la cámara de pasillo captó algo más inquietante. Justo antes de que Luis corriera, un maniquí que siempre había estado en exhibición, apareció en un marco donde no debía estar. Solo 3 segundos de aparición. 3 segundos suficientes para notar que su postura era completamente diferente a la habitual. Luis renunció al día siguiente. Y esa fue solo una de las historias. La más leve, dirían los demás. La segunda historia ocurrió en una sucursal completamente distinta, ubicada en Monterrey, cerca de una zona industrial donde siempre olía metal caliente y humo. Los empleados decían que ese Coppel tenía una vibra extraña desde antes de que abriera sus puertas al público. La construcción había estado detenida varias veces por accidentes inexplicables, herramientas que desaparecían y trabajadores que juraban escuchar pasos cuando nadie más estaba en obra. Pero lo más inquietante era lo que contaban los veladores, que por las noches se escuchaban golpes desde el segundo piso, pese a que ese piso aún no existía, ni estaba en planos, al menos no en los primeros. Pero la historia que realmente dejó huella ocurrió años después, ya con la tienda funcionando. Y tuvo como protagonista a Mariela, una supervisora experimentada, estricta y muy respetada, que llevaba trabajando ahí casi 7 años. Mariela no creía en nada paranormal. Era práctica, directa, una mujer acostumbrada a cerrar la tienda sola sin ningún problema. Pero todo cambió la noche en que tuvieron que hacer un inventario extraordinario, y ella fue la última encargada de revisar el área de crédito y cobranza. El reloj marcaba las 11:46 p.m. Las luces del segundo piso estaban en modo nocturno, solo algunas encendidas. Se escuchaba el eco de sus propios pasos conforme se acercaba a la oficina donde se guardaban las carpetas de créditos antiguos, una habitación que siempre tenía un olor extraño, como a papel mojado y madera vieja, a pesar de estar en un edificio relativamente nuevo. Al abrir la puerta, lo primero que notó fue el cambio en la temperatura. Allí adentro hacía más frío que en el resto del piso, tanto que su aliento salió visible por un par de segundos. Mariela frunció el ceño, pensando que quizá el aire acondicionado de esa zona seguía activo. Entró, revisó que las carpetas estuvieran en su sitio y marcó números en su checklist. Todo parecía normal, hasta que escuchó una voz femenina, lejana, apenas audible. Parecía decir su nombre, Mariela. Ella se quedó inmóvil. Intentó racionalizarlo. Tal vez una compañera, tal vez una empleada que no debió estar ahí. Se asomó al pasillo. No había nadie. Las luces seguían parpadeando como siempre lo hacían cuando estaban en modo nocturno. Caminó 2 pasos hacia afuera, esperando volver a escuchar aquella voz para ubicar de dónde venía, pero lo único que se escuchó fue el zumbido de la electricidad. Regresó a la oficina y cerró la puerta. Siguió anotando hasta que escuchó algo más. Un susurro más largo, más nítido. Mariela, aquí. La voz sonaba dentro de la oficina, pero no había nadie. Las paredes estaban vacías. El escritorio también. No había forma de que alguien pudiera esconderse ahí. Mariela tragó saliva. Miró en dirección a la esquina donde se encontraba un archivero gris que apenas se usaba. Sin saber por qué, sintió que debía acercarse. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, más frío, como si algo la estuviera absorbiendo hacia ese punto. Cuando llegó, lo notó.
Una de las gavetas estaba abierta apenas unos milímetros. Era casi imperceptible, pero lo suficiente para que la línea de sombra se distinguiera bajo la luz tenue. Levantó la mano para cerrarla, pero la gaveta se deslizó hacia afuera lentamente, muy lentamente, como si alguien desde dentro la empujara. Mariela retrocedió de inmediato. La gaveta terminó de abrirse sola. Un golpe seco resonó en la oficina. Adentro no había carpetas. No había nada. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que no reflejaba ni la luz del pasillo. Entonces lo escuchó. No un susurro, no una voz, sino una respiración. Una respiración pesada, profunda, que venía directamente de dentro de la gaveta. El aire se volvió imposible de respirar. Mariela quiso correr, pero algo en su cuerpo se paralizó. Sentía que sus piernas no le respondían. Sus ojos estaban fijos en esa oscuridad que vibraba, que parecía moverse como si fuera líquida. La respiración se volvió más intensa, más cercana, como si una cara invisible se estuviera empujando hacia afuera, a solo unos centímetros de salir. Mariela logró recuperar el control de su cuerpo y salió corriendo. No miró atrás. Atravesó el pasillo entero con una velocidad que no sabía que tenía. Pero justo cuando llegó a la escalera, escuchó la voz nuevamente, esta vez detrás de ella, a la altura de su oído. Mariela, no cierres. Ella no volteó. Bajó las escaleras con el corazón retumbando. Al llegar al primer piso vio a dos guardias que estaban hablando entre ellos. Antes de que pudiera decir una palabra, uno la miró con una expresión extraña. Tenía la cara completamente blanca. Sus brazos temblaban. El guardia la miró y le dijo: «¿Supervisora estuvo arriba todo este tiempo?» Mariela, temblando, solo asintió. El guardia tragó saliva. «Es que hace unos minutos vimos a alguien bajar corriendo de las escaleras por las cámaras. Pero no era usted. Esa persona llevaba el uniforme viejo. El del modelo anterior. Y entró al área de crédito. Pero usted estaba en la oficina cuando la vimos entrar». Mariela se quedó inmóvil. «¿Qué hicieron?», preguntó con voz entrecortada. El guardia la miró fijamente. «Fuimos a buscarla. Revisamos todo. No había nadie. Pero...». El guardia se detuvo, como si no estuviera seguro de decirlo. «Pero encontramos una carpeta vieja en el piso. Una carpeta de empleados fallecidos. Nadie en la tienda sabía que existía ese archivo. Nadie debía saberlo». Cuando Mariela lo vio, sintió que las piernas estaban por fallarle. La carpeta tenía un nombre al frente, escrito a mano: Mariela G. Justo como si hubiera estado esperando solo para ser encontrada esa noche. El gerente decidió borrar el archivo por accidente y cerrar la oficina por mantenimiento. Pero desde entonces, cada empleado que trabaja ahí nocturno asegura escuchar pasos en el segundo piso, acompañados de una voz femenina que llama por su nombre y que abre gavetas que deberían permanecer selladas. Mariela nunca volvió a hacer un cierre sola. Y esa fue la segunda historia. Más oscura. Más persistente. La tercera historia sucedió en una sucursal Coppel ubicada en el sur del país, en una ciudad donde el calor suele ser agobiante incluso de noche. Esa tienda en particular tenía fama entre los empleados por tener problemas eléctricos. Luces que parpadeaban sin razón, elevadores que se activaban solos, sensores que se disparaban aunque no hubiera nadie cerca. Pero todos sabían que no era un problema técnico. No después de lo que le ocurrió a un empleado llamado Joel, un joven de inventarios que trabajaba en el turno matutino y que jamás imaginó que el almacén, el lugar donde más tiempo pasaba, guardaba un secreto que casi nadie había sobrevivido a ver. Era un viernes por la mañana, antes de que la tienda abriera al público. Joel tenía la tarea de revisar el inventario en el almacén trasero, una zona amplia, fría por los aires y llena de estanterías altas como muros. Ahí se apilaban cajas de electrodomésticos, ropa, colchones, pantallas, bicicletas, hasta llegar casi al techo. Era un lugar ordenado, pero a la vez laberíntico, donde cualquier sonido rebotaba como si viniera de todas partes a la vez. Todo iba normal hasta que Joel llegó a una fila de estantes marcada como zona resguardo B. Esa sección supuestamente no se usaba. Nadie le había explicado por qué. Los encargados simplemente decían que no tocara nada ahí, que siguiera su ruta y lo ignorara.
Joel, como muchos nuevos, asumió que ahí guardaban cosas del corporativo, o mercancía defectuosa, o algo sin importancia. Esa mañana, sin embargo, notó algo extraño. Una caja caída justo en la entrada de esa zona. No debía haber nada ahí. La caja estaba cubierta de polvo, demasiado para un producto reciente. Se agachó para leer la etiqueta. La fecha decía 2009. Eso ya era raro. Pero más raro era que el modelo del electrodoméstico ni siquiera correspondía a ningún proveedor actual. Joel levantó la caja con la intención de moverla a la zona de retorno. Pero en cuanto la tocó, algo cayó dentro del estante. Un objeto pequeño. Plástico. O metal. El sonido fue seco, pero resonó como si se hubiera caído desde una gran altura. Joel levantó la vista. Las estanterías parecían más oscuras, como si el aire se espesara entre cada nivel. Dio un paso hacia atrás. Y fue entonces cuando escuchó el sonido. Un golpeteo, leve, rítmico, como si algo tocara la pared metálica desde dentro de una de las cajas. Toc, toc, toc. Joel se detenía cada que el golpe sonaba. Al principio pensó que era un ratón, una herramienta mal puesta, cualquier cosa explicable. Pero los golpes empezaron a cambiar de ritmo. Se aceleraban. Se detenían. Luego sonaban más lejos, luego más cerca, como si algo se moviera entre las cajas. Joel observó hacia arriba, hacia los niveles más altos de los estantes. No había nada visible. Nada que pudiera moverse así. Siguió escuchando. Los golpes se volvieron más irregulares, como si fueran respuestas. Como si lo que estuviera generándolo supiera exactamente dónde estaba él. Joel dio 3 pasos hacia atrás. Tic tic tic. Los golpes lo siguieron. Al llegar al cruce entre estantes, una corriente de aire frío le rozó la nuca. Se quedó inmóvil. Odiaba admitirlo, pero sintió claramente una presencia detrás de él. Giró lentamente, esperando ver a un compañero, pero no había nadie. Solo cajas. Columnas infinitas de cajas. Toc, toc, toc. Esta vez los golpes no venían de un estante. Venían del techo. Joel alzó la vista. En lo alto, donde la luz apenas alcanzaba, vio algo que lo tensó hasta el último músculo del cuerpo. No era un objeto. No era una caja moviéndose. Era una figura. Colgada. Inmóvil. Como suspendida por hilos que nadie podía ver. Una silueta humana, pero torcida, inclinada, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Joel parpadeó, incrédulo. La figura se balanceó apenas, como si el aire la empujara. Y luego, sin aviso, desapareció. No se desvaneció ni se movió. Simplemente ya no estaba. Joel retrocedió entre tartamudeos, su respiración acelerada. Choqueó contra el estante de atrás y varias cajas cayeron al piso. El sonido fue tan fuerte que su corazón casi estalló, pero lo peor fue lo que ocurrió después. Entre las cajas que cayeron, uno quedó abierta. Joel vio lo que había dentro. Un uniforme viejo de Coppel. No el actual. No el del modelo anterior. Uno de hace décadas. De cuando la tienda recién había abierto. El uniforme tenía manchas oscuras. Manchas que no parecían suciedad. Manchas que no deberían seguir rojas tanto tiempo después. Joel sintió que iba a vomitar cuando vio la placa dorada del uniforme. Tenía un nombre grabado. Un nombre que él no reconocía, pero que sí había escuchado en los rumores. Un empleado que había desaparecido años atrás. Sin explicación. Sin cuerpo. Sin renuncia. Los de inventarios veteranos decían que se había metido al almacén para buscar una caja y nunca había salido. Algunos decían que se había perdido entre los pasillos. Otros decían que alguien lo había matado. Pero había un rumor más inquietante, que él mismo seguía ahí dentro. Y justo cuando Joel retrocedió hacia la salida, justo cuando creía que ya estaba lejos de ese estante, escuchó detrás de él una respiración. Pero esta vez era distinta, cercana, humana, como si estuviera pegada a su oído. Joel giró lentamente, con el estómago hecho un nudo. Y ahí lo vio, un rostro pálido, demacrado, con los ojos hundidos pero completamente abiertos, viéndolo desde pocos centímetros de distancia. El hombre tenía el uniforme viejo. La misma placa. La misma postura inclinada que había visto colgando desde lo alto. Pero lo peor fue la boca. La boca del hombre se abrió.
mucho más de lo que una boca humana debía abrirse. Y entonces dijo con una voz seca, quebrada, que parecía venir de un lugar muy lejano: «No me dejes. Aquí». Joel gritó, tiró todo lo que tenía a su alrededor y corrió hacia la salida del almacén. Los guardias lo encontraron minutos después, desmayado frente a la entrada, con el rostro blanco y las manos manchadas de polvo. Desde ese día, Joel no volvió a entrar al almacén. Ni solo, ni acompañado, ni a plena luz del día. Y aunque revisaron las cámaras, ese pasillo en particular, justo donde Joel dijo haber visto la figura, estuvo completamente estático. Ningún movimiento. Ningún sonido. Pero las cajas que él tiró sí estaban en el suelo, y el uniforme viejo nunca apareció. Después del caso de Joel, el corporativo envió durante semanas supervisores y técnicos a esa sucursal del sur, intentando determinar si se trataba de fallas de seguridad, vandalismo interno o algún problema estructural. Sin embargo, nadie encontró nada. Ni huellas, ni rastros de intrusos, ni movimientos fuera de lo normal en las grabaciones. Lo intrigante es que, a pesar de eso, todos los empleados nuevos trabajaban con nerviosismo, como si el almacén no fuera solo un espacio físico, sino una especie de laberinto con memoria propia, que absorbía historias y las repetía como un eco. Pero esa no fue la única sucursal marcada por eventos extraños. En una tienda del centro del país, uno que llevaba más de 20 años operando, sucedió algo aún más perturbador. Y ocurrió en una zona donde casi nadie se imagina que podrían pasar cosas: la zona de apartados. Esa área, siempre llena de clientes en el día, era completamente distinta por la noche. Sin gente. Sin voces. Sin ese ruido constante de papeles, impresoras y pasos que la hacen sentirse viva. En la madrugada, la zona de apartados parecía un local abandonado. Cada mueble, cada escritorio, cada silla mostraba más sombras que formas. La protagonista de este incidente fue Marisol, una empleada joven, tranquila, pero muy perceptiva. Tenía cierta sensibilidad a los espacios y siempre decía que podía sentir cuando un lugar estaba cargado de algo. Algo emocional, algo pesado o algo que simplemente no debía estar ahí. Siempre lo decía en broma, pero nadie imaginaba que sería justamente su sensibilidad lo que la metería en el peor momento de su vida laboral. Era un cierre normal. Eran casi las 10:50 p.m. Marisol revisaba los contratos del día y acomodaba los archivos en sus cajones. El resto de sus compañeros ya estaban bajando al primer piso para firmar la salida. Ella quería terminar rápido, así que se quedó 5 minutos más. Al voltearse para guardar un contrato en la repisa alta, escuchó algo detrás de ella. Un golpecito. Apenas audible. Tac, tac. Marisol volteó. Nada. Siguió trabajando. Tap tap, pero esta vez más cerca. Ella se detuvo completamente. Recordó las historias que contaban los de turno nocturno. Aparatos que se movían solos, sillas que amanecían en lugares distintos, cajones que terminaban abiertos aunque todos juraban haberlos cerrado. Se dio la vuelta lentamente. A pocos metros, una de las sillas giratorias estaba ligeramente movida. Muy poco. Apenas unos centímetros. Pero Marisol estaba segura de que ella misma la había empujado hacia el escritorio. Aquella leve diferencia la puso en alerta. Ya, tranquila, se dijo a sí misma, respirando hondo. El aire la movió. Algo normal, pero no había ninguna corriente de aire ahí arriba. Ninguna. Intentó ignorarlo, pero la tensión aumentó cuando escuchó otro ruido, un susurro, breve, cortado. Como si alguien hubiera intentado hablar, pero algo le hubiera impedido terminar la palabra. Una sola sílaba. Marisol sintió que la piel de los brazos se le erizaba. Estaba completamente sola. Y la voz era demasiado cercana, como si alguien hubiera pronunciado esa sílaba justo detrás de su oreja. Ella se giró de inmediato. Nada. Vacío. El pasillo oscuro que llevaba a la caja fuerte parecía más largo que de costumbre. La luz del techo parpadeó. Solo una vez, pero suficiente para romper la sensación de normalidad. Marisol comenzó a guardar sus cosas con rapidez. Tomó su bolso. Apagó el monitor. Se dispuso a salir cuando escuchó el sonido más desconcertante que pudo haberle tocado vivir. Una respiración. No suave. No accidental.
Una respiración pesada, humana, esforzada que venía desde debajo de uno de los escritorios. Ella retrocedió automáticamente. Sintió un nudo en la garganta. Las respiraciones continuaron. Cada vez más fuertes. Hasta que, lentamente, algo comenzó a moverse desde la sombra bajo el escritorio. Una mano. Primero los dedos. Luego toda la palma. Una mano pálida, delgada, casi translúcida, como si perteneciera a alguien que había estado enterrado por días. Los dedos se aferraron a la orilla del escritorio. Y entonces una cabeza empezó a salir. Marisol no pudo gritar. Se quedó completamente paralizada. La cabeza era humana pero no del todo. El cabello estaba mojado, pegado al cráneo. Los ojos estaban muy abiertos, como si no parpadeara desde hacía horas. La piel tenía un tono grisáceo, y la boca parecía torcida hacia un lado, como si hubiera sufrido un golpe fuerte años atrás. La figura salió aún más. Y Marisol pudo ver la ropa. Era un uniforme viejo. Muy viejo. Y lo que más la horrorizó, una etiqueta amarilla en el pecho con el número de empleado, un número discontinuado desde hacía 15 años. Ayúdame, susurró la figura con una voz quebrada, como si las cuerdas vocales se rasgaran al emitir cada sonido. Ayúdame a salir. Marisol retrocedió, respirando con dificultad, sintiendo que las piernas no le respondían. La figura se arrastró un poco más. Ahora podía ver que su torso estaba retorcido, como si hubiera caído desde una gran altura. Cada movimiento hacía un ruido extraño, como de huesos frotándose. Ella quiso correr hacia la puerta del pasillo, pero antes de que pudiera dar un solo paso, la figura hizo algo que la dejó sin aliento. Se levantó demasiado rápido, como si no tuviera peso, como si no fuera un cuerpo sino una sombra con forma humana. En un segundo estaba frente a ella, a solo unos centímetros. Marisol sintió su aliento helado en la cara. Y la figura, con los ojos abiertos de par en par, susurró: «No te vayas hoy, no». Marisol gritó con una fuerza que no sabía que tenía, empujó la figura con ambas manos, aunque su cuerpo se sintió gelatinoso, casi sin solidez, y corrió hacia las escaleras. Abajo, los guardias la vieron llegar llorando, temblando, sin poder explicar bien lo que había visto. Algunos empleados pensaron que fue una crisis de ansiedad. Otros que había sido una alucinación. Pero los guardias sabían que no estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando revisaron la zona de apartados después del incidente, encontraron marcas de dedos en la parte interna de los escritorios. Como si algo hubiera intentado salir durante años. Como si hubiera rasgado, golpeado y empujado la madera hasta dejarla astillada. Y lo peor fue lo que encontraron al mover uno de esos escritorios viejos hacia la bodega. En la parte trasera, escrita con un plumón casi borrado, había una frase: «No dejarme aquí. Yo sí existo». A día de hoy, esa área sigue activa. Pero nadie se queda solo después de las 9:30 p.m. Nadie. Después del incidente de Marisol, el corporativo tomó medidas más estrictas. Cámaras nuevas, protocolos de cierre, recorridos programados y todavía más supervisores nocturnos. Sin embargo, lo que nadie decía en voz alta era lo que todos sospechaban. No se trataba de seguridad. No se trataba de mantenimiento. Lo que fuera que estuviera ocurriendo en las sucursales no tenía una explicación terrenal. Y cuando las historias comenzaron a repetirse en distintas tiendas del país, comenzó a circular un rumor que los empleados compartían únicamente entre ellos. Alguien dejó algo abierto hace años. Nadie sabía exactamente qué significaba esa frase. Pero todos la habían escuchado. Y la tercera historia es la que más alimentó esa idea, la que consolidó ese miedo. El caso del vigilante nocturno de una sucursal al norte del país. Don Lupe. Don Lupe tenía casi 12 años trabajando como guardia de seguridad. Había visto de todo. Clientes alterados, intentos de robo, empleados descuidados que dejaban las alarmas sin activar. Nada lo asustaba. Era un hombre serio, de carácter firme, acostumbrado a la oscuridad de los pasillos vacíos y al silencio de la noche. Nada lo ponía nervioso, hasta aquella noche. Era un jueves. Cerca de las 2:30 de la madrugada. El centro comercial donde se ubicaba la tienda estaba completamente vacío. Todas las luces exteriores apagadas.
La única iluminación provenía de los focos internos de la tienda, que permanecían encendidos en modo de seguridad. Un brillo tenue, amarillento, que apenas bastaba para distinguir las formas de los estantes y los departamentos. Don Lupe hacía su ronda habitual. Caminaba despacio, con linterna en mano, revisando cada rincón. Todo parecía normal, hasta que llegó al departamento de muebles. Un área amplia, silenciosa, llena de salas de exhibición acomodadas, como si fueran pequeñas casas dentro de la tienda. En ese espacio, al tener tantas sombras creadas por los muebles grandes, era común sentir que había movimiento, aunque fuera solo un efecto visual. Pero esa vez no era un efecto visual. En cuanto entró, escuchó algo que no cuadraba. Un murmullo. Muy suave. Como el murmullo de varias personas conversando, pero lejanísimo detrás de algo. Don Lupe apagó la linterna un momento para escuchar mejor. El murmullo continuó. Una mezcla de voces sin palabras definidas. Como si viniera de dentro de las salas de exhibición. Ha de ser el sistema de audio fallando otra vez, pensó, aunque él mismo sabía que ese sistema llevaba meses desconectado. Avanzó entre los sillones. Revisó un módulo. Nada. Siguió caminando. El murmullo aumentó. No era uno, sino muchos. Y parecían más claros con cada paso. Entonces vio algo que lo hizo detenerse. Una mecedora. Una de madera oscura. Balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Muy despacio. Muy regular. Como si alguien estuviera sentado en ella. Pero no había nadie. Don Lupe tragó saliva. Encendió la linterna. El haz de luz iluminó la mecedora y el movimiento se detuvo por completo. Un silencio seco cubrió el departamento. El murmullo desapareció. Todo quedó tan quieto que el guardia sintió que sus oídos se habían cerrado, hasta que escuchó un sonido imposible de ignorar. Un llanto. El llanto de un niño. Muy pequeño. Viniendo del fondo del departamento. Don Lupe respiró hondo. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero un llanto infantil a esa hora, en un centro comercial cerrado, era algo que rebasaba cualquier protocolo normal. Siguió el sonido. El llanto aumentó. Atravesó otro pasillo del departamento de muebles y llegó a la zona donde exhibían recámaras. 3 camas listas, impecables. Tocadores, cajoneras, espejos. Todo en orden. Pero el llanto venía de ahí. De debajo de la cama del centro. Don Lupe iluminó el espacio con la linterna. Nada, solo oscuridad. Pero el llanto seguía, más fuerte. Más desesperado. Se agachó. Puso la mano en el piso para mirar con más ángulo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio algo. 2 ojos brillantes. Fijos. Mirándolo desde la penumbra. Don Lupe retrocedió de inmediato, cayendo sentado en el piso. Los ojos no eran de un niño. Eran demasiado grandes, demasiado redondos, demasiado abiertos. Como si no parpadearan nunca. Y eran demasiado vacíos. El llanto infantil se convirtió, de un segundo a otro, en una risa distorsionada. Aguda. Lenta. Como si alguien la manipulara detrás de un vidrio. Don Lupe quiso ponerse de pie, pero antes de lograrlo, algo salió de debajo de la cama. Una figura. Pequeña. Pero no infantil. Tenía la forma de un niño pero no era un niño. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si el cuello no pudiera sostenerla bien. Sus brazos eran demasiado largos para su cuerpo, y arrastraban las manos por el piso, dejando un rastro oscuro como si hubiera tierra húmeda o algo peor. La figura caminaba hacia él. Sin apresurarse. Sin dudar. Con la boca abierta. Una boca enorme, mucho más grande de lo que un rostro humano podría sostener. Y de esa boca salió un sonido que Don Lupe recordó hasta el último día que trabajó en esa tienda. Acompáñame. 3 sílabas. Arrastradas. Extensas. Rompedoras. Don Lupe retrocedió hasta chocar con otro mueble. La figura avanzaba más. Y justo cuando levantó su rostro por completo hacia la luz de la linterna, Don Lupe vio lo peor. No tenía piel en la parte del cuello. Solo músculos expuestos. Y dientes, demasiados dientes, como si cada centímetro de encía hubiera crecido uno nuevo. Él gritó. Gritó con todas sus fuerzas y corrió hacia el pasillo.
La figura lo siguió unos pasos, arrastrando las manos, dejando un sonido viscoso en el piso, pero no salió del departamento. Se quedó ahí, en la entrada, observando, como si no pudiera cruzar. Cuando los refuerzos llegaron tras escuchar los gritos por radio, no encontraron al niño. No encontraron rastros. No encontraron nada, excepto un detalle. La mecedora de madera seguía moviéndose sola. Lentamente. Sin detenerse. Esta vez, ni Don Lupe ni los guardias intentaron quedarse a buscar explicaciones. Él renunció esa misma semana. Y la grabación de la cámara del departamento de muebles de esa noche se convirtió en un archivo restringido dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque, aunque el audio era débil y la imagen tenía interferencias, en el momento exacto en que Don Lupe corre del departamento, se escucha claramente una voz infantil diciendo: «Vuelve». La gerente avanzó hacia el closet con pasos temblorosos, como si cada movimiento costara un esfuerzo insoportable. La lámpara en la pared parpadeaba, iluminando por momentos la rendija oscura bajo la puerta, donde seguía escuchándose una respiración pesada, demasiado pesada para ser humana. Parecía venir de un pecho enorme, profundo, como si una bestia estuviera acurrucada allí dentro, esperando. La gerente tocó la puerta con la punta de los dedos. No hubo respuesta. Entonces, muy despacio, empujó la chapa. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar salir un olor que nadie en esa tienda olvidaría jamás. Era un hedor espeso, húmedo, una mezcla entre sangre vieja, cabello quemado y tierra mojada. La gerente retrocedió de inmediato, ahogando un grito. Pero los guardias, con todo y su miedo, dieron un pequeño paso hacia adelante. Uno de ellos levantó su lámpara e iluminó el interior del closet. Y ahí lo vieron. Ahí vieron por primera vez lo que todos negarían después, lo que nadie se atrevería a describir con palabras exactas. Había una figura. Pero no estaba de pie. Estaba colgando de los ganchos donde normalmente la tienda guardaba bolsas de temporada pasada. Su cuerpo era extremadamente delgado, casi transparente bajo la luz. Su piel parecía estirada sobre los huesos, como si no hubiera carne, como si hubiera sido drenado de todo lo que lo hacía humano. La cabeza estaba inclinada hacia un lado y el cabello, larguísimo, cubría por completo su rostro. La figura estaba suspendida, pero no se movía. Sin embargo, sí respiraba. Se veía su pecho inflándose y desinflándose de manera espasmódica, como un animal que lucha por seguir vivo. Y entonces la cabeza comenzó a girar. No hacia la gerente. No hacia los guardias. Hacia la cámara. Hacia donde, horas después, revisarían todo ese material. La cabeza se giró lentamente, como si tuviera el cuello roto, y al quedar de frente se escuchó claramente un susurro, muy suave, casi imperceptible. «Devuélvanlo». La gerente soltó un grito desgarrador y cayó de rodillas. Uno de los guardias dejó caer la lámpara, que rodó por el piso, proyectando sombras deformes por toda la bodega. La figura se soltó. Cayó al piso sin producir un solo sonido. No se levantó, pero empezó a arrastrarse. No como una persona. No como algo vivo. Era como si su cuerpo fuera un saco vacío movido por algo interno, por algo que no debería existir. Sus manos se abrían y cerraban de manera irregular, los dedos extendiéndose demasiado, doblándose en ángulos imposibles. Avanzaba directo hacia la gerente, que paralizada por el terror no podía ni gatear para escapar. Los guardias reaccionaron finalmente. Uno de ellos empujó a la gerente hacia atrás y ambos corrieron hacia la salida de la bodega. El otro guardia se quedó atrás porque su tobillo se atoró entre cajas. Cayó al piso. Y la cosa llegó hasta él. Las cámaras captaron el momento exacto. El guardia gritó. Intentó arrastrarse. Pero la figura lo tomó del tobillo con una fuerza absurda para algo tan delgado. El guardia comenzó a ser jalado hacia el closet. Se aferró al piso, dejando marcas en el concreto con sus uñas. En su desesperación gritó el nombre de la gerente, pero ella ya estaba muy lejos, corriendo por el pasillo principal. Cuando el guardia fue arrastrado completamente a la oscuridad del closet, las luces de la tienda se apagaron por completo. La cámara mostró solo un cuadro más. Una sombra, enorme y retorcida, cerrando la puerta desde adentro. Y luego solo estática. La gerente salió a la calle gritando. La policía revisó la tienda. No encontraron nada anormal. El guardia desaparecido jamás fue hallado.
El closet estaba vacío. Pero lo que sí encontraron fueron las marcas de uñas en el concreto y un mensaje escrito con algo que parecía carbón quemado. Faltan 2. El turno nocturno se suspendió definitivamente. La sucursal cerró 3 días. Varios empleados renunciaron. Y desde entonces, en esa tienda Coppel, cuyo nombre nunca se reveló públicamente, la bodega quedó clausurada. Las cajas fueron reubicadas, y el closet, sellado con soldadura industrial. Aún así, se dice que, por las noches, cuando la tienda ya está vacía y el silencio es absoluto, se escucha a alguien dentro del closet respirando. Primero suave, luego profundo, luego como si arrastrara algo pesado, como si estuviera contando el tiempo, como si estuviera esperando a que las otras 2 piezas pendientes regresen algún día. Porque eso fue lo último que la gerente escuchó antes de renunciar. Un susurro que atravesó la bodega como un viento helado, aunque no hubiera nadie ahí. Faltan 2.